Asesinatos, robos, masacres, violencia sexual, secuestros, extorsiones, conflictos por tierras y guerras bipartidistas. Esto y más es lo que usted va a encontrar en este y en todos los videos que he grabado en torno a la vida de los bandoleros que fueron protagonistas durante la época conocida como la violencia en Colombia. Lo que van a encontrar en este video es una recopilación de algunas versiones relacionadas con el personaje, lo que se dijo al respecto y se publicó en los periódicos y revistas de la época, lo que declaró el gobierno, lo que reseñan algunos libros de esa época. Si usted tiene una versión distinta, lo invito a dejar su comentario en la caja de descripción. La historia de hoy tiene que ver con un bandolero del norte del departamento del Tolima, de corriente liberal y muy famoso, llamado José William Aranguren, conocido con el alias de Capitán Desquite. Este caso me lo recomendaron cientos de personas, pero el primero en mencionármelo fue mi suegro. Así que, señor Mauricio, gracias por participar activamente en el desarrollo de mi contenido digital. Y si usted conoce una historia y cree que puede ser interesante para investigarla y contarla, no dude en dejarme su mensaje o comentario en la parte de abajo de este video. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito. Gracias por estar aquí. Si les gustan las historias, los casos criminales, las biografías y también temas de actualidad, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o Twitter como @lachilito. Bienvenidos y comenzamos. José William Aranguren, conocido también como Capitán Desquite, nació en la vereda Guadual del municipio de Rovira, en el departamento del Tolima, el 5 de marzo de 1935. Fue un bandolero, agresor sexual y asesino selectivo colombiano. Como muchos lo mencionan, mataba para vivir y sembró el terror en el país durante más de una década, de los 50 a los 60. Un artículo publicado por María Cecilia Gómez en el año 2014 define propiamente a los bandoleros. Según Gómez, no tenían una ideología política, aunque había bandoleros de ambos bandos, liberales y también conservadores, pero eran más bien una especie de rebeldes que se vengaban de la sociedad, que solo les ofreció violencia. Sus apodos son el reflejo de sus vidas. Por ejemplo, Sangre Negra, tenemos también a Chispas, alias Siete Colores, de quienes justamente ya tenemos videos en este canal. También los respectivos links los van a poder encontrar en la caja de descripción por si de pronto les interesa conocer más al respecto. José William, que es el mismo alias Desquite, fue criado en el seno de una familia de campesinos liberales compuesta por Samuel Antonio Ángel y Gilma Aranguren. Vivían del trabajo agrícola. Era un hombre de regular estatura, de piel trigueña, cabello negro, frente ancha, tenía ojos castaños, cejas pobladas y orejas grandes, por lo que también era conocido con el alias de Orejón. Tenía un temperamento rebelde e insubordinado. Cuando tenía 16 años, presenció junto con su familia cómo Ovidio Hinojosa, quien era en ese momento alcalde conservador de Rovira, en compañía de los chulavitas, masacraron a sangre fría a su padre y a sus tíos. Fueron desplazados y tuvieron que huir de ese lugar hasta Ibagué, en donde se instalaron él y lo que quedaba de su familia. Pero la vida a partir de ahí fue mucho más dura que antes. Ya no tenían tierras para trabajar y quedaron sumidos en la máxima pobreza. José William decidió ingresar al Ejército Nacional. Fue la única salida que encontró ante la grave situación por la que estaba atravesando él y su familia.
Se presentó al Batallón San Mateo para prestar el servicio militar y se destacó especialmente por su gran habilidad en el manejo de armas de fuego. Después de un tiempo fue trasladado al Batallón de Policía Militar en Bogotá, en donde se especializó en artillería pesada. Cuando terminó su servicio militar en 1956, empezó a buscar trabajo, pero todas las puertas se cerraban. Se relacionaba con jóvenes que estaban en sus mismas condiciones, con quienes decidieron viajar hasta Sevilla, en el departamento del Valle del Cauca, y se dedicaron a recolectar café durante una temporada. Con parte del dinero de ese trabajo compró un revólver, un radio de la marca Sanyo, una guitarra, y con esto regresó hasta Ibagué una vez se acabó la temporada. El tiempo pasaba, pero en su memoria tenía el momento que marcó su vida. Ese trágico hecho que le arrancó la tranquilidad de su alma y lo volvió a ese hombre sediento de venganza. Junto con sus amigos y primos, decidieron hacer justicia por sus propias manos. Por eso emprendieron un viaje hacia Rovira en búsqueda de Ovidio Hinojosa. Lo buscaron incansablemente. Recorrieron todo Guadual, La Cima y Río Manso, en donde finalmente lo encontraron. Él estaba en este lugar viviendo junto con su familia. Este grupo de hombres, enfurecidos, lo encontraron, lo sorprendieron y lo obligaron a arrodillarse y pedir perdón. Después, sin mediar palabra, lo masacraron y con él se fueron también sus hijos y su esposa. Al ver esta tremenda escena, sangrienta y despiadada que habían protagonizado los jóvenes, optaron por dividirse. Un grupo huiría y se adentraría en el monte, mientras que el resto, los primos de José William, se irían hasta Ibagué para servir como informantes y también para proteger a su madre y hermanas. A partir de ese momento, José William le informó a su grupo de criminales que se llamaría Capitán de Esquite. Un apodo que marcó su forma despiadada en su accionar delictivo. Cuando comenzó su travesía junto a su grupo de amigos por los montes del Tolima, estableció contacto con la cuadrilla de Teófilo Rojas Barón, alias Chispas, de quien a propósito ya tenemos también un video sobre su vida delictiva. El link ya saben que lo van a poder encontrar en la cajita de descripción. Chispas vio en estos jóvenes realmente mucho potencial. Quería definitivamente que ellos ingresaran a su grupo, pero como ya era costumbre suya, lo sometió a ciertas pruebas y órdenes propias de su organización. Pero Desquite finalmente sintió que esto no era lo que quería. No se sentía cómodo recibiendo órdenes, por lo que se reunió con Chispas, hablaron y acordaron ser simplemente aliados. Al final desistieron entonces de integrar las filas de la cuadrilla de Chispas. Desquite quería tener su propia cuadrilla, por lo que se instruyó, buscó ayuda y también encontró a políticos y gamonales liberales de la región quienes pretendían ayudarle a formar este propio grupo de bandidos junto con Gustavo Ávila, alias Capitán Veneno. Con la ayuda de los políticos y adinerados de la región, quienes comulgaban con su corriente política, la liberal, se encargó de conseguir la logística necesaria, los armamentos, fusiles y carabinas para comenzar a operar. Desde el principio fue un hombre despiadado. No titubeaba para disparar. Asesinaba a sangre fría a hombres, mujeres y hasta niños. Empezó persiguiendo a campesinos. Los torturaba, asesinaba, abusaba de las mujeres e hijas en presencia de sus padres o esposos y luego las degollaba a machetazos,
Según diversas versiones, colgaba las cabezas de sus víctimas en las ramas de los árboles, atadas de sus respectivos cabellos. Su modus operandi consistía en realizar emboscadas en veredas, fincas, haciendas y carreteras, en donde secuestraba y asesinaba a funcionarios de la policía, del ejército, a campesinos y también a menores de edad. Se dice que mataba por matar y cometía hurtos en todos los lugares donde podía acceder. Se cree que su primer crimen lo cometió en el año de 1956, después de emboscar un camión de una industria tabaquera llamada Compañía Colombiana de Tabaco. La jornada terminó con los 4 tripulantes asesinados y 25.000 pesos de la época robados. Por este hecho sería condenado a 23 años de prisión en la penitenciaría La Picota en Bogotá, de donde se fugó un año después. Aquí comenzaría un sinfín de crímenes, asaltos y extorsiones. Vamos a comenzar con el 16 de marzo de 1961. Cometió un crimen en la hacienda La Esmeralda, que estaba ubicada en el municipio de Pulí, en el departamento de Cundinamarca. En este lugar acabó con la vida de 7 campesinos. Posteriormente, el 20 de marzo del mismo año de 1961, perpetró un asalto en la vereda Las Aguas, en el municipio de Venadillo, asesinando a 2 campesinos de la finca El Bremín. El 19 de abril del año de 1961, también cometió un asalto en la hacienda La Argentina, ubicada en el municipio de Venadillo, y en este lugar masacró a 20 campesinos. El último asalto de ese mismo año lo cometió el 4 de diciembre. 6 campesinos fueron asesinados en la vereda La Morada de Venadillo. Este hombre no paraba. El 2 de abril de 1962, en el sitio conocido como El Taburete, en el Líbano, Tolima, en compañía de la cuadrilla de Jacinto Cruz Usma, alias Sangre Negra, de quien tenemos un video muy interesante a propósito, emboscó 2 camiones del ejército, asesinando a un suboficial, a 14 soldados y 2 civiles. Otro suboficial y 4 soldados quedaron heridos. A mediados de ese mismo año, exactamente el 27 de junio, asaltó la hacienda de Benjamín Espinosa, ubicada en el Líbano. Lo asesinó y lo decapitó. El último ataque perpetrado ese año lo cometió el 18 de diciembre, cuando decidió enfrentar y hostigar un puesto de control de la Policía Nacional. En esa ocasión, 4 carabineros adscritos a la jurisdicción de Mariquita, en Tolima, fueron asesinados. Capitán Desquite parecía no calmar su afán de venganza con nada. Su odio y perturbación le consumían su espíritu y con ello su tranquilidad. No tenía miedo, no sentía vergüenza, no se intimidaba con nada y se creía invencible. Mientras más crímenes cometía, más despiadado se volvía. Su furia crecía de manera exponencial. El 22 de enero de 1963, junto a su séquito de rufianes, irrumpió una vez más en una hacienda llamada Calmonte, en donde secuestró a 2 menores de edad. Cuando tenía en su poder a los niños, le exigió a sus familiares una recompensa de 5.000 pesos de la época, dinero que le fue pagado. Sin embargo, José William, que tenía un corazón de acero, los decapitó. Los niños no pudieron volver a ver la luz del día. Continuamos con esta cronología de Desquite.
este cúmulo de asaltos y de crímenes que este hombre cometió. El 13 de febrero de 1963, emboscó y asaltó un bus de la empresa Arauca. Esto sucedió sobre la carretera Fresno-Mariquita, en el departamento del Tolima. El balance de esta jornada criminal fue de una persona asesinada, una mujer violada, 5 heridos y 3 personas secuestradas, de quienes nunca se volvió a tener noticia. 5 días después de estos hechos, en asocio con la cuadrilla de Luis Noel Ombana Osorio alias Tarzán, asaltó la hacienda La Plata en el municipio de Honda. Atacó y decapitó a los 4 finqueros que ahí se encontraban. El 5 de agosto de 1963 volvió a asaltar un bus, un camión y 2 volquetas que transitaban en la ruta Victoria-Marquetalia. El saldo de este hecho fue de 39 personas asesinadas y decapitadas y 250,000 pesos hurtados. El 2 de septiembre de ese mismo año mató a otros 9 campesinos y en diciembre de ese mismo año asesinó a otras 8 personas, 3 adultos y 5 menores de edad. A comienzos de 1964, José William emboscó una patrulla del Ejército Nacional y acabó con la vida de un soldado. Según información oficial, el último crimen cometido por este hombre y su combo ocurrió el 12 de marzo de 1964 en una finca conocida como El Volcán. En ese lugar, Capitán Desquite secuestró a un menor de edad. Lo obligó a cavar su propia tumba para después asesinarlo despiadadamente. Le atravesó el corazón de una puñalada. Lo quiso enterrar inmediatamente, pero el espacio que estaba cavado era muy pequeño para el cuerpo del niño. Así que Desquite decidió desmembrarlo en 8 pedazos y lo enterró sin remordimiento alguno. El gobierno, el ejército, la policía y los contrincantes estaban abrumados. Las masacres y los crímenes atroces no cesaban. Fue en este momento cuando comenzó a forjarse lo que posteriormente se conocería como el Frente Nacional. Poco a poco, el capitán Desquite y sus secuaces iban perdiendo la ayuda económica que los liberales y gamonales le daban a él y a los demás bandoleros famosos y temidos de esa época. Desquite, afectado por esto, reunió a sus bandidos y les dijo que la suerte estaba en sus armas y en el destino de Dios. Les aclaró que los políticos liberales los habían dejado solos, que bastante habían luchado y peleado por ellos y de nada había servido. Así que a partir de ese momento se tendrían que enfrentar a los godos, pero además a los oligarcas liberales que se habían unido en un frente nacional. Sus proyectos continuaban, mientras el ejército y la policía cerraban el cerco sobre uno de los bandidos más cotizados de la época. El gobierno ofrecía una recompensa de 160,000 pesos por información, captura o baja de José William Aranguren. Los primeros días del mes de enero de 1964, Desquite y su cuadrilla ya estaban acosados por las tropas del Batallón Colombia. Decidieron irse a regiones rurales del municipio de Neira, en Caldas, en búsqueda de refugio. Su presencia fue advertida por tropas regulares y su persecución se intensificó aún más. El Batallón Colombia no iba a permitir que este hombre, prófugo de la justicia además, siguiera cometiendo atrocidades en el territorio nacional.
Para las autoridades, Capitán Desquite era una fiera, por lo tanto tenía que morir acorralado. Fue dispuesta una compañía, la B, en los límites de los departamentos de Caldas y Tolima, y de allí se envió una patrulla hacia el sector de Neira. Esta acción estaba siendo dirigida por el subteniente Edgar Alfonso Tovar, quien sigilosamente persiguió a Desquite hasta encontrar él mismo la muerte. Se rodó por un peñasco el día 16 de enero en la región de Huacas, de esa misma jurisdicción. La operación entonces tuvo que empezar a ser dirigida por otra persona. Posteriormente, el 30 de enero de ese mismo año, el subteniente de la policía Víctor Manuel Castiblanco Borja, comandante de la subestación de policía Neira, al mando de 7 agentes, localizó a Desquite en la vereda Huacas. El bandolero siempre estaba acompañado de unos 15 hombres bien armados. Durante un enfrentamiento con los bandidos, los policías dieron de baja a uno de los bandoleros y recuperaron material bélico. Pero por ningún lado aparecía Desquite. Por el contrario, él y su cuadrilla lograron escaparse y huir del Tolima. En esa época, corrían fuertes rumores que estaban relacionados con magia negra que ellos practicaban para evadirse, esfumarse, desaparecer o para que las balas no lograran alcanzarlos. Por eso la fascinación de las personas que encuentran en estos personajes misterio y también un poco de oscuridad. El principio del fin de alias Desquite es inesperado. Y definitivamente las razones son insólitas. Unas pilas. Unas pilas fueron las responsables y lo que permitió iniciar con la operación Desquite. Esta fue liderada por el subteniente de la policía José Álvaro Márquez Montañez. Para Desquite, su fiel amigo era su radio de pilas marca Sanyo, que de tanto usarlo ya no tenía pilas, se le habían acabado. Desquite no podía vivir sin su radio. Era lo que en cierta medida lo conectaba con el mundo y por donde se enteraba de lo que estaba sucediendo. Desquite le pidió a un campesino que le consiguiera unas pilas nuevas y las trajera del pueblo. El campesino, atónito, supo inmediatamente de quién se trataba. Desquite ya era famoso. Era famoso especialmente por ser cruel, despiadado y por perseguir especialmente a los campesinos y a los uniformados. A las 5 de la tarde del día 16 de marzo de 1964, el campesino decidió que no iba a ir a la estación de policía de Junín, que le quedaba más cerca, sino que iba a ir hasta el comando de policía de Venadillo, en el Tolima, que era quizá más importante. Esto para informar que en la vereda Rosa Cruz de Junín, y más precisamente en la finca denominada La Zulia, se encontraba el temible bandolero Desquite, en compañía de otros bandoleros. Cuando los policías recibieron esta exacta información, lo primero que hicieron fue localizar la finca en los mapas de la región. El teniente Márquez, sin pensarlo 2 veces, llamó al sargento Gilberto Cárdenas Baracaldo, quien en ese entonces era el comandante del puesto de Junín. Planearon inmediatamente la operación. Fueron concentradas unas cuantas unidades de policía en el puesto de Junín y el teniente que iba a comandar la operación llegó a las 8 de la noche, listo para el ataque. Se dieron las respectivas instrucciones y fue advertida la naturaleza de la operación. Era especialmente delicada y peligrosa. Los bandidos eran sumamente sagaces. En total fueron 15 policías. Emprendieron camino y la primera parada se efectuó en la vereda La Betulia, a donde llegaron aproximadamente a las 11:30 de la noche y en donde estaban los informantes que tenían más datos sobre el paradero de Desquite.
Después de esto continuaron su camino hacia la vereda Santa Rita, no sin antes comunicarse por radio con el comandante del Batallón Colombia, en ese entonces el coronel José Joaquín Matallana, quien estaba al tanto de lo que iba sucediendo y quien dispuso de un refuerzo desde el municipio de Armero. El clima tropical hizo de las suyas y a medianoche cayó un torrencial aguacero mientras todo esto iba sucediendo. Cada minuto que pasaba era más tensionante que el anterior. A las 5 de la mañana del día 17 llegaron al cruce de Santa Rita. Casi que de inmediato también llegaron los refuerzos enviados por parte del Ejército Nacional, guiado por los agentes de policía de apellidos Torres y Asensio. Comenzaron la marcha hacia el río Palmar y al llegar allí se distribuyeron a lo largo de la ribera del río para, de esta manera, taponar cualquier posible salida de los bandoleros. Varios uniformados se ubicaron de manera estratégica para observar y evitar cualquier posible escape o afectación a los uniformados. El teniente junto a un grupo de uniformados empezaron a registrar las casas de esa zona y mientras esto ocurría, se comenzó a escuchar un tiroteo sobre la ribera del río, por lo que decidieron devolverse para apoyar a sus compañeros. Ellos no sabían lo que estaba pasando. Lo que había pasado en el río fue que mientras esperaban que se requisaran las casas del sitio, dos agentes que estaban vigilando el terreno pudieron ver la desesperación de los bandoleros por huir, ante lo cual ellos salieron inmediatamente al encuentro, para de esta manera evitar que los hombres se escaparan. Uno de los uniformados tomó de su cintura una granada M1 y la lanzó contra los bandidos, los cuales fueron alcanzados por algunas esquirlas y quedaron heridos, pero sin embargo lograron huir. En medio del escape por el río, fueron recibidos por otra patrulla que los dio de baja. A las 8:30 de la mañana del 17 de marzo de 1964, José William Aranguren, alias Capitán Desquite, Gilberto López, alias Peligro, Gustavo Ávila, alias Veneno, y Alfonso Parra, alias Pata de Chivo, fueron neutralizados. Posteriormente se practicó la diligencia de levantamiento de los cadáveres, donde se estableció que Desquite recibió 8 impactos de bala. El cruce de disparos duró aproximadamente 20 minutos y ningún hombre del ejército o de la policía resultó herido. El mismo teniente que lideró la operación, mientras hacía una lista del armamento bélico que habían confiscado, encontró un fusil 7 milímetros número 2733 con 96 cartuchos en el que se leía: "Esta es mi vida". Las autoridades también interrogaron al dueño de la casa en donde estaba refugiado Desquite y sus hombres. Confesó que realmente este bandolero y sus cómplices habían estado en su casa el día anterior y lo obligaron a darles alimentación bajo amenaza de muerte para él, su mujer y sus hijos. Se dice que los soldados mataron a Desquite sin contemplaciones. Los soldados y las autoridades policiales fueron rescatados posteriormente por un helicóptero durante los siguientes días. También transportaron el cadáver de Aranguren y de sus cómplices. Capitán Desquite fue un malhechor, un asesino con creencias liberales, un poeta de la muerte, como lo menciona en su elegía el escritor colombiano Gonzalo Arango. Hacía del crimen una de las más bellas artes. Mataba, se desquitaba y por eso lo mataron. Se llamaba Desquite. De tanto huir, había olvidado su verdadero nombre. O de tanto matar,
había terminado por odiarlo. Sin ningún ideal. No pudo ser sino un asesino que mataba por matar. De esta manera finaliza esta historia, fascinante historia de alias Capitán Desquite. Gracias por llegar hasta el final, por acompañarme y por ser parte de este proyecto que me encanta. Aquí tenemos a Lupita, que los va a saludar. Mi amor, ¿cómo estás? Cada vez mejor. Ella es un poco creída. Ya saben que si les gusta este contenido se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito. Gracias por ver y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Despídete, mi amor. Chao.